Colombia ha estado cruzada por múltiples violencias que han producido despojos y expulsión de población, en especial de indígenas, negros y campesinos. Se puede decir que la configuración poblacional del país se relaciona íntimamente con este fenómeno. Las guerras civiles del siglo XIX produjeron una reestructuración poblacional en el país. La llamada época de la violencia de mitad del siglo pasado produjo el destierro de 2 millones de personas, cifra considerable si se tiene en cuenta que en este periodo la población apenas alcanzaba los 11 millones. Este fenómeno determinó 2 importantes cambios demográficos. Por un lado, llevó a que un país con mayoría de población rural pasara a mayoría de población urbana en pocos años. Por otro, motivó la colonización de los llanos orientales y la Amazonía por parte de campesinos de la región andina que huían de la violencia. A partir de 1985 y hasta hoy, se evidencia un intenso, constante y creciente proceso de desplazamiento forzado de personas que toca la totalidad del territorio nacional y que ha afectado a por lo menos 3 millones de personas. Este nuevo proceso de desplazamiento forzado, como empieza a denominarse, es un fenómeno complejo por la diversidad de actores que intervienen, por la diversidad de causas asociadas, por su diferenciación regional y por la diversidad de efectos sociales, económicos, políticos y culturales que conlleva. La violencia de mitad de siglo y la actual confrontación tienen características diferentes y se desarrollan en contextos con circunstancias específicas que permiten diferenciar los 2 periodos. Sin embargo, se relacionan directamente, pues la actual confrontación armada se reproduce por la continuidad de una serie de conflictos sociales nunca resueltos, asociados con la tenencia de la tierra, la inequidad, la exclusión política y el autoritarismo del régimen en el marco de la implantación de un modelo de desarrollo excluyente. Yo quisiera comenzar por afirmar la tesis de que Colombia es un país en guerra. Es un país en guerra que viene como consecuencia del desarrollo y de la dinámica de un prolongado conflicto interno armado que hunde sus raíces en los años 60, cuando surgieron algunas de las guerrillas que todavía subsisten en el país y que están involucradas en el desarrollo de esta guerra interna. Este conflicto que surge en los años 60, hay que decirlo, en sus orígenes se plantea como una guerra insurgente de carácter revolucionario. Quiero decir que las guerrillas que se organizan en los años 60 y se proponen la conquista del poder mediante la lucha armada, al mismo tiempo se proponen como objetivo político la conquista del poder y la transformación del Estado y de la sociedad colombianas en una perspectiva revolucionaria, todas ellas de inspiración socialista. Como ustedes lo saben, estas guerrillas fueron, primero que todo, las FARC, nacida como consecuencia de la operación del Ejército Nacional contra las llamadas repúblicas independientes en ese entonces, en el año del 64, y configuradas como grupo guerrillero, como Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, casi 3 años más tarde. Posteriormente surgió el Ejército de Liberación Nacional, que hizo su aparición pública el 7 de enero de 1965 en la zona de Santander, en donde todavía sigue operando. Y 2 años más tarde, en 1967, en la región de Córdoba y el Urabá antioqueño, surgió el Ejército Popular de Liberación. Todas estas guerrillas de inspiración marxista plantearon la opción de la lucha armada para la conquista del poder y la transformación revolucionaria de la sociedad, alegando causas económicas, políticas y sociales, fundamentalmente haciendo referencia a las profundas inequidades que atravesaban a la sociedad colombiana
a la enorme exclusión política que había. Recuerden ustedes que es la época en que se inicia el régimen político del Frente Nacional en el país, que permitía que en la contienda política democrática legal estuvieran solamente los partidos liberal y conservador, y alegando además una deuda, un saldo histórico pendiente de reformas democráticas en Colombia que no se hicieron en el pasado, como la reforma agraria, para citar solamente un ejemplo. Es pues un conflicto que hunde indudablemente sus raíces en factores políticos y sociales. Es un conflicto que tiene su raíz en esos problemas, y desde ese punto de vista podemos decir que es un conflicto que ponía de presente la debilidad del desarrollo democrático de Colombia y la ausencia del reformismo económico y social en el país. A partir de la década de los 80, se produce una reestructuración en la confrontación armada. Se inicia un proceso de intensificación y degradación del conflicto armado que comienza a producir un gran número de desplazamientos. Esta intensificación del conflicto se ha asociado a la aparición del fenómeno narco, a la aplicación de un modelo económico de carácter neoliberal, al surgimiento y consolidación del paramilitarismo y al fortalecimiento de los grupos guerrilleros. A comienzos de la década del 80 tenemos un movimiento guerrillero en ascenso, unas guerrillas diversificadas, por primera vez en la historia del conflicto armado en el país, guerrillas urbanas y guerrillas rurales, y unas guerrillas que comienzan a levantar dos tipos de consignas que les pido las tengan en cuenta: la reivindicación por la democracia y, en segundo lugar, la posibilidad de la paz por la vía de la solución política negociada. Hago énfasis en esto porque una explicación simplista del crecimiento de las guerrillas asocia ahora la recuperación del movimiento guerrillero en Colombia a la expansión y consolidación de la economía del narcotráfico. Es indudable que la expansión y consolidación de la economía del narcotráfico y los excedentes de este negocio ilícito internacional han contribuido al desarrollo de los movimientos guerrilleros y de los movimientos armados en el país mediante su financiación. Pero no es posible explicar su recuperación y su crecimiento solamente por los dineros del narcotráfico. Esta guerra que se ha extendido, que tiende a generalizarse en todo el territorio nacional, es una guerra que, por su prolongación en el tiempo, ha cambiado. Si en la primera parte de esta exposición señalaba con mucho énfasis las raíces políticas y sociales de la guerra que estamos viviendo y el carácter ideológico de esta, hoy tenemos que reconocer que esta guerra está interferida y está atravesada por otro tipo de intereses también. En particular, esta guerra está atravesada e interferida por los intereses y economía del crimen internacional organizado del narcotráfico. Entonces estamos ante una guerra interna, pero una guerra interna que tiene una dimensión internacional extraordinariamente importante en esta época, particularmente después de la caída del campo socialista y antes del 11 de septiembre, cuando los Estados Unidos y la comunidad internacional definieron como su principal enemigo el narcotráfico. Asociado a este fenómeno del narcotráfico, de la presencia de la economía del narcotráfico, y ligado a la enorme influencia, al enorme poder corruptor que tiene el narcotráfico en la sociedad colombiana, que podemos decir sin lugar a dudas que penetró el conjunto de las instituciones de este país y además produjo reordenamientos muy importantes de las élites y de los poderes a nivel local, fundamentalmente por la apropiación de tierras. A través de este mecanismo, repito,